Buenos días, mis queridos niños y niñas, bienvenidos a esta nueva clase de ciencias naturales. Mis amores, el día de hoy vamos a trabajar en nuestro librito, ¿de acuerdo? Y va a realizar una live worksheet. Miren, mis amores, vamos a hablar sobre el tipo de sustancias, vamos a llenar nuestro librito. Recuerde que nosotros ya realizamos el explore, observamos las imágenes y determinamos qué tipo de sustancias son, si sustancias puras o mezclas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar que las sustancias puras están formadas por materia que tienen unas mismas propiedades y se clasifican en elementos y compuestos. Elementos son aquellos sustancias formadas por una misma clase de partículas, una misma clase de átomos que no pueden descomponerse en sustancias más sencillas, ¿no es cierto? En cambio, mis preciosos, los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos. Entonces, estas sí en cantidades determinadas y estas se pueden descomponer por métodos de separaciones, ¿no es cierto? Muy bien, mis amores, ahora sí vamos a trabajar nosotros en la página 123 del libro. Vamos a la página 123 de su libro, ¿de acuerdo? Esperemos que se nos pase a la página 123, hasta eso usted cámbiese de... Mis amores, mire, esta tabla es la tabla periódica. Aquí es donde se representan todos los elementos que existen en la naturaleza de acuerdo a su composición en metales, no metales, metaloides. Esta tabla periódica representa todos los elementos, ellos que están solitos, que no se han juntado con otros, estos que pueden tener muchos átomos, pero de un solo tipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mire, está el hidrógeno, el litio, el hierro, el nitrógeno, el oxígeno, ¿de acuerdo? Esta es la tabla periódica. Aquí están todos los elementos que existen en la naturaleza. Ahora sí, mis amores, vámonos a ir a la página 123 para nosotros poder trabajar, porque ya hemos visto todos estos temas. Vamos, mis preciosos. Entonces dice, la primera pregunta dice, explique cómo reconocer el tipo de sustancia según su tipo de partículas. Por ejemplo, los elementos son sustancias formadas por una sola clase de partícula o por una sola clase de átomo. Muy bien. Y los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos. Por favor, usted responda que ya sabe esto. Observe los siguientes diagramas y determine cuáles son elementos y cuáles son compuestos. Si nosotros nos acordamos que los elementos tienen un solo tipo de átomos, ¿cuál será el elemento? Mire, aquí yo veo dos tipos de átomos, ¿no es cierto? Entonces, este primero, ¿qué es? Un compuesto. Este tiene muchos átomos, pero de un solo elemento. Entonces, es un elemento. Este también yo veo un solo color, es elemento. En cambio, este, mire, tiene dos distintos. ¿Qué ha sido entonces? Un compuesto. Muy bien. Dice, completa el siguiente texto con las palabras adecuadas. La materia está formada ¿por qué será? ¿Cuál será? Sustancias o por mezclas, ¿no es cierto? Las sustancias puras que no se las puede descomponer y otras más simples que se llaman, ¿cómo se llaman las segundas? ¿Cómo será, mis amores? ¿Quién me dice? A las sustancias puras que no se les puede descomponer en otras más simples se las llama elementos. Recuerden, los elementos no se pueden descomponer y son sustancias simples. Los elementos que se pueden, ¿qué? Combinar entre sí, dando lugar a los compuestos. Entonces, ¿cuál es? La B, sustancias, elementos, combinar y compuestos. La respuesta correcta, ¿cuál ha sido? La B. Aquí le voy a hacer una línea que medio feita, pero bueno, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, usted recuerde que puede pausar para continuar, ¿no es cierto? Vamos. ¿Qué dice? Clasifique clasifique la siguiente lista de sustancias puras en elementos o compuestos. Recordemos que sustancias puras, elementos, uno solito, compuestos, unión de varios. Ácido clorhídrico, hidrógeno y cloro. ¿Qué será? Compuesto, muy bien. El hierro solito, elemento. Leche de magnesia, magnesio, oxígeno, hidrógeno. ¿Qué es? Si tiene varios, ya usted pone oxígeno que está solito, aunque tiene dos átomos, ¿qué será? Qué fácil, ¿no es cierto?
Mire la siguiente, complete por favor. Los dientes y huesos están formados por fosfato de calcio, Ca3PO4 2, un mineral que le brinda dureza y resistencia. Identifique el tipo de sustancia que es de este mineral y su composición. ¿Qué tipo de sustancia será? Primero, si tiene tantos elementos, calcio, potasio, oxígeno, ¿qué es? Un compuesto, ¿no es cierto? Entonces, primero sabemos que es un compuesto porque está formado de varios elementos. Qué facilito. Vaya llenando. ¿Verdad que la teacher ya le está dando todas las respuestas? Ahora vamos a la página 124. Que vamos a hablar sobre la clasificación de los compuestos químicos, ¿de acuerdo? ¿Se clasificaban en qué? Orgánicos e inorgánicos, ¿no es cierto? Muy bien, mire lo que dice. Observe las imágenes y encierre en un círculo los compuestos. ¿Cuáles son compuestos? Vamos nuevamente. Este es azúcar, ¿no es cierto? Es un compuesto. El oro no. El zinc tampoco porque está solito. ¿Este qué es? Como un alcohol. Este es un compuesto, ¿no es cierto? El cobre no porque es solito. La sal sí es un compuesto. Y el agua es una sustancia pura, pero es un compuesto porque tiene dos elementos, H2O, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Vamos a borrar estos dibujos. Va usted, por favor, recuerde que puede pausar, ¿no? Vamos, mire lo que dice. ¿Qué características tienen los compuestos químicos? Otra vez hablamos de compuestos. ¿Qué características tienen los compuestos químicos que están formados por la unión de dos o más elementos, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de compuestos conocemos? Básicamente dos. Los que provienen de los seres vivos y tienen carbono y los que no provienen de los seres vivos y no tienen carbono. Los que provienen de los seres vivos y tienen carbono, ¿cuáles son? Son los compuestos orgánicos y los otros son inorgánicos, ¿ya? Entonces nosotros ya conocemos cuáles son orgánicos, los que provienen de los seres vivos, inorgánicos, los que no provienen de los seres vivos y no tienen carbono en su composición en la mayoría. Ahora, recuerde que nosotros hablábamos de los cambios físicos de la materia. ¿Cuáles son los cambios físicos? Cambios de estado, ¿no es cierto? De tamaño, de forma, de temperatura sin alterar su composición. Por ejemplo, el agua tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El sólido es cuando cambia de hielo a agua, se está derritiendo. El líquido puede cambiar a sólido o a gaseoso. Si cambia sólido, ¿cómo se llamaba? Solidificación. Si cambia gaseoso, evaporización. Facilito, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos cuáles son los cambios físicos. En cambio tenemos cambios químicos. Mire, esto es tan importante que se acuerde. Mire, cambios químicos, ¿a qué se refiere cuando cambia su composición? Por ejemplo, yo tengo una madera y le prendo fuego, ya no es madera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa a ser? ¿Quién me dice? Ceniza, ¿no es cierto? Entonces, eso es un cambio químico, cuando ya cambia su composición, ya no es lo mismo cuando pasa por un proceso químico y cambia su composición, como cuando yo quemo un tronco de madera y deja de existir, se convierte en humo y en ceniza, ¿no es cierto? Son cambios que no son reversibles, como a diferencia de los cambios físicos. El agua está en sólido, se vuelve líquido, se vuelve gaseoso, pero se puede volver a líquido y se puede volver a sólido. Pero en cambio, en cambios químicos, no se puede. Porque si le prendo, dejó de ser madera y nunca más va a ser madera. Es humo y ceniza, otra cosa, ¿no es cierto? Facilito. Luego hablábamos de los compuestos orgánicos, facilito. Provienen de los organismos vivos y su componente es el carbono. Ejemplo: el agua de coco, el aceite, el azúcar, el petróleo, porque recuerde que el petróleo viene de fósiles de animales, ¿no es cierto? Listos. ¿Y los compuestos inorgánicos cuáles eran, mis amores? ¿Se acuerdan?
Son aquellos que no provienen de la naturaleza, no provienen de un ser, de un organismo vivo, ¿no es cierto? Conducen la electricidad, pueden ser minerales, óxidos. Mire, aquí tenemos las medicinas que no son naturales, tenemos aquí estas aleaciones metálicas. Esos son compuestos inorgánicos, ¿de acuerdo? Facilito, usted se va a acordar de esto. Ahora sí, con la teacher va a trabajar en la página 127. Una con líneas las características del tipo de compuestos. Qué facilito esto. Vamos a ver. Cambiemos de color que está feísimo. Con rojo. Se encuentran en todos los seres vivos, orgánicos e inorgánicos. Ya, orgánicos. Producidos por la naturaleza. ¿Qué será? El carbono es su principal componente orgánico. Solubles en el agua, inorgánico, ¿no es cierto? Orgánico no, el pedacito de pollo, la pedacita de pollo no le puedo disolver. Punto de fusión y ebullición alto, tampoco son orgánicos. No conducen la electricidad, estos sí son orgánicos, ¿no es cierto? Porque no podíamos pasar corriente por una planta, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Luego, producidos por procesos inorgánicos, solubles en el agua, inorgánicos, punto de fusión y ebullición altos, inorgánicos, porque para que se funda un metal necesita un calor grandísimo, ¿no es cierto? Altísimo, facilito. Verá cómo estamos haciendo esto, ¿ya? Recuerde que puede pausar para continuar. Identifique los siguientes compuestos si son orgánicos o inorgánicos. Dióxido de carbono. A ver si acuerdan que justo hablamos de este, que es producido por la combustión de los carros, orgánico o inorgánico. Inorgánico, ¿no es cierto? Inorgánico. El gas metano, que es un gas que proviene de la naturaleza. Mire que el metano, ¿sabe de dónde se produce? De la descomposición de productos orgánicos, entonces es orgánico. Hidróxido de potasio, ahí el nombre solito nos dice que es inorgánico, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la naturaleza. Acetona es orgánico porque también proviene de la combustión y también de la unión de carbono, de oxígeno y de hidrógeno, que son productos que vienen de origen, ¿de dónde? De organismos vivos. Por ejemplo, el oxígeno, ¿de dónde proviene? ¿Quién nos da el oxígeno? ¿Quién se acuerda? Las plantitas, ¿no es cierto? Por el proceso de fotosíntesis. Entonces recuerde, dióxido de carbono, que era inorgánico, el metano orgánico, hidróxido de potasio inorgánico y la acetona orgánico, ¿ya? Ahora, clasifique los siguientes compuestos orgánicos e inorgánicos. La sal es el cloruro de sodio. Viene de unos elementos, no tienen nada que ver. ¿De dónde se saca la sal? Del agua salada, ¿se acuerda? Del mar. El mar no proviene de un ser vivo, entonces es inorgánico. Y ahí tenemos azúcar. ¿El azúcar de dónde se saca? De la caña de azúcar. La caña de azúcar es un ser, un organismo vivo orgánico. Polvo de hornear es inorgánico, eso es un producto elaborado. ¿Qué más tenemos? Aceite. El aceite viene de una palma, es orgánico. Aluminio, en las cucharas de aluminio, ¿qué será? Inorgánico, ¿no es cierto? Y el complejo B, que el complejo B viene de productos naturales, entonces es orgánico, ¿de acuerdo? Facilito. Enumere dos propiedades de los siguientes compuestos. Harina, no conduce la electricidad, no conduce, entonces, y es sólido. La leche de magnesia, ¿qué es? La leche de magnesia es inorgánico, soluble en el agua, es líquido. Ahí está, sus propiedades, facilito. Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas. Los compuestos, ¿qué será? No son formados por seres vivos, orgánicos o inorgánicos. Los compuestos inorgánicos no son formados por seres vivos, pero algunos de ellos, como el agua, conforman hasta el 90% del cuerpo de los organismos, siendo el compuesto más abundante del planeta. Los compuestos orgánicos están conformados principalmente por carbono y forman parte de todos los seres vivos. ¿Cuál es la respuesta? La A. Facilito, ¿no es cierto, mis amores? Ahora sí, mis preciosos, eso ha sido todo. Recuerde hacer su live worksheet. Estas páginas las vamos a revisar en clase.
Por favor, hágalo. Eso es todo por el día de hoy, mis amores. Nos vemos en la siguiente clase.